¿qué pasó en Río Cuarto para que se diera este hecho histórico que fue, entiendo, la primera operación a una paciente con Parkinson? Se juntaron varios factores. Por un lado, se logró conformar un equipo de varios profesionales que incluyen neurólogos, psiquiatras, psicólogos, neurocirujanos, anestesiólogos que participaron de la cirugía y sobre todo lograr la selección del paciente para que sea beneficiado con este tipo de cirugía que no es para todo paciente con Parkinson. Se logró después de bastante tiempo, ya era algo que se venía discutiendo, lo venimos hablando, hasta que se dio con un paciente que reunía las características y bueno, afortunadamente se pudo realizar la cirugía con éxito y ahora estamos a la espera de ver cómo es la evolución, el proceso, que eso lleva meses para ver el resultado final de la cirugía. Y hablaste mucho de recursos humanos, más allá del caso. ¿Cómo es la infraestructura en Río Cuarto para este tipo de operaciones? Digo, si hubiese otros casos, ¿por ahí también podrían ser atendidos? Sí, absolutamente. Tenemos la ventaja de que Río Cuarto es una ciudad dentro de todo chica, que nos conocemos todos y tenemos al alcance de la mano poder dialogar con otros profesionales, interactuar, eso es sumamente accesible y al haber formado un equipo ya se hace todo mucho más aceitado. Esta cirugía la realizamos en la Clínica del Sud y afortunadamente contamos con todos los elementos desde lo técnico, administrativo e infraestructura para poder hacer la cirugía. Así que sí, calculo que este puntapié puede abrir la puerta como para próximos pacientes que en primera instancia consultan, que ya tienen su neurólogo de cabecera que les está haciendo un tratamiento para plantear la posibilidad de ver o no si pueden llegar a ser candidatos para este procedimiento. Hablemos un poco de qué es el Parkinson, cómo se da por ahí, o cuáles son esos primeros síntomas de esta afección. Es una enfermedad neurodegenerativa que a veces los síntomas son muy solapados, que uno no se da cuenta y lleva tiempo hasta hacer el diagnóstico porque a veces se van dando muy lentamente. En algunas personas lo típico es que todos pensamos que el paciente con Parkinson tiene temblor y no siempre esa es la forma de debut, sino que a veces debutan con rigidez en una articulación o dificultad para caminar. Esos pueden ser a veces algunos síntomas que lamentablemente no hay un estudio, no hay algo que uno pueda decir si va o no a evolucionar como un Parkinson. A veces son pacientes que han consultado por otros motivos y se lo va abordando como el dolor de la articulación o la afectación para caminar, y después cuando se va haciendo más florida la presentación uno arriba al diagnóstico de Parkinson. Por eso, uno de los requisitos que se plantea en este tipo de procedimientos es que sea una enfermedad ya establecida con un diagnóstico de al menos de 5 años de Parkinson, porque a veces estas manifestaciones pueden tomar otro rumbo y ser finalmente otra patología que llevan a que no tenga relación con el procedimiento. Claro. Pensaba qué vínculo tenés con, por ejemplo, no sé, reumatólogos o personas que vieron al paciente cuando llegan a vos, lo vieron antes, o si hay algún diagnóstico errado. Pensaba también, se me ocurrió la fibromialgia también. ¿Hay diagnósticos errados antes y cómo te vinculás con otros profesionales? Sí, en realidad no sé si lo diría como errado, pero son diferentes presentaciones que puede tener. Entonces a veces el paciente por un dolor articular ve al reumatólogo y todo orienta a un dolor articular, o por un temblor que muchas veces puede considerarse un temblor esencial, que es algo benigno y que como no avanza, es algo sumamente leve y sutil, queda por ahí sin pensar el diagnóstico, sin hacerlo. Habitualmente el paciente cuando llega ya tiene síntomas floridos y el diagnóstico se sospecha. A veces hay manifestaciones que son catalogadas como parkinsonismos porque se comportan como el Parkinson,
pero no terminan siéndolo. Hay varias entidades, incluso a veces la demencia, el Alzheimer son confundidas en sus inicios, todas tienen una presentación similar. Y de ahí que siempre es muy importante el vínculo del paciente con el neurólogo para poder ir conociendo cuáles son las características y la presentación a lo largo de los años, porque esto es una enfermedad que se va viendo reflejada con el paso de los años, no es algo en forma aguda, no es algo que debuta de una semana a la otra y tampoco es algo que de una semana a la otra uno nota un cambio con el tratamiento. ¿Y en qué edades puede manifestarse? Es una enfermedad que se suele dar entre la quinta y la sexta década de la vida. Hay presentaciones más tempranas, a veces hay pacientes de 40 años con Parkinson, no es lo más habitual, pero entre los 50 y 60 años es donde se suelen ver los síntomas iniciales y hacer el diagnóstico en primera instancia. Hablabas del vínculo, ¿no? De tratamientos largos, me parece, o no, la no cura hace que uno siga viendo al paciente. ¿Cómo es la relación que generás con el paciente? ¿Te cuesta no vincularte emocionalmente? ¿Lo haces porque te gusta y no te molesta? Como toda patología crónica, es inevitable que se genere un vínculo, o a veces ese vínculo no se genera, porque muchas veces genera frustración, tanto en el paciente, en la familia, en el equipo médico, cuando no se ven avances, y hay fracasos en esa relación por el simple hecho de que la patología avance y lleva un proceso de entendimiento y de aceptación también. Una vez que el vínculo se logra, que paciente y familia, porque esto es una enfermedad que la sufre el paciente y su familia, el vínculo es constante, se hacen muchos lazos con el personal que participa en la rehabilitación, porque son pacientes que sí o sí dependen de la fisioterapia, de la kinesioterapia, y ellos son un pilar fundamental porque son el sostén casi a diario. Por ahí con el médico la consulta puede ser un poco más espaciada, pero el rehabilitador, el cuidador es alguien que está constantemente con los pacientes y se crean vínculos muy importantes y es inevitable relacionarse con la familia, comprender sus realidades. Hay cosas, por ejemplo, que por ahí son cotidianas, pero hay gente que se le complica para comer con el temblor excesivo que tienen. Entonces, bueno, es toda una lucha, tanto para el paciente como para la familia, que pueda comer, por ejemplo, algo que lo hacemos de forma automática. Entonces, mejorar esos pequeños puntos es a lo que apunta esta cirugía, mejorar la calidad de vida y poder brindarle alivio tanto al paciente como a la familia. ¿Con qué tecnología trabajaste en esta operación o cómo está el avance tecnológico para este tipo de operaciones? No sé si nos podés contar algún elemento, nuevo instrumento que hayas incorporado y que por ahí sea novedoso. Lo novedoso es el estimulador. Lo que se utiliza son electrodos, son como si fuesen unos pequeños alambritos, que eso es lo que se coloca, se desciende a nivel del cerebro y eso queda como un implante definitivo y van conectados a un generador que es lo que va dando el impulso eléctrico. Eso, el elemento con el que hemos contado es de tecnología de punta a nivel mundial, o sea, no tiene ninguna diferencia con el que se coloca en Córdoba, en Buenos Aires, en Estados Unidos o en Europa. O sea, es el mismo generador, que es lo último en este tipo de tecnología. Contamos con el asesoramiento y la participación del doctor Fabián Piedimonti en la cirugía, que es un neurocirujano especializado en este tipo de técnicas. Él vino a darnos soporte porque son cirugías complejas desde lo técnico y demás, y para que no hubiese ningún tipo de inconveniente. Y lo que se utiliza, que a veces es costoso y demás, es lo que se llama un marco de estereotaxia. El marco de estereotaxia es todo un aparato de metal, de aluminio, puede ser, de titanio muchas veces, que está calibrado milimétricamente y que en función de los cálculos que se hacen previamente en un software de computadora se puede ser muy preciso a la hora de colocar estos electrodos, que van en una parte, en un núcleo del cerebro muy pequeño y que tienen que sí o sí estar ubicados correctamente para poder ver un beneficio.
contexto pandemia, ¿cómo viviste con tus pacientes todo este tiempo? Y en general, ¿cómo estás viendo hoy como personal de salud la situación en la ciudad puntualmente? Con los pacientes, al inicio se hizo difícil porque hubo que suspender cirugías, no sabíamos cómo esto se iba a comportar y demás. Cuando fue el primer gran cierre, eh, cirugías suspendidas, se realizaban cirugías, la cirugía oncológica no se dejó de realizar, la cirugía del trauma tampoco, y sí quedaron relegadas cirugías que eran electivas, por decirlo de alguna forma, pero eran pacientes que estaban padeciendo dolor en su mayoría y había que resolverlo. Esos creo que fueron quienes más sufrieron todo lo que es la pandemia. Después se retomó, hubo mucho aprendizaje en la forma de poder trabajar el seguro y demás, y hasta el día de hoy se viene trabajando sin inconvenientes con lo que es la parte quirúrgica, por ahí con mayor o menor freno desde el punto de vista de la disponibilidad de camas. Ahora sí está un poco más restringida la cantidad de camas críticas que hay en toda la ciudad, entonces eso hace de no poder hacer procedimientos que requieran una de esas camas en el postoperatorio. Y después, en cuanto a lo que es la consulta médica, eso ya se ha retomado casi a lo que era normalmente a prepandemia, con todos los cuidados necesarios y demás. Te diré que no hay contagios en el consultorio, no es un foco de contagio, y sí hay que animar a la gente a que consulte porque vimos durante un periodo mucha gente que dejó de hacer sus controles, sobre todo pacientes diabéticos y cardiovasculares que tuvieron patologías compatibles con ACV e infartos, que estuvieron en relación con el abandono de los tratamientos por no poder realizar la consulta.